Bienvenidos a Huellas del Poder. Hoy vamos a tratar un punto importantísimo, y es que imagínate si el gobierno de Nicolás Maduro cae y el BRICS entonces pierde su apoyo en América. ¿Qué pasaría? Primero hay que entender algo. Venezuela no es miembro pleno del BRICS, pero sus reservas de petróleo son unas de las más grandes en el mundo, en el planeta. Esto la convierte en un jugador innovador para cualquier potencia mundial del mundo. Durante años, Caracas fue un socio energético de Rusia, de China y hasta con Irán. Además, hay un aliado político que se suma al discurso del llamado Sur Global. Si el nuevo gobierno entonces decide girar hacia Occidente, lo primero que cambia es la relación energética con Estados Unidos y Europa. Tendríamos entonces accesos a barriles seguros y cercanos, justo al lado del Golfo de México. Es lo que Estados Unidos tendría, lo que le permitiría entonces depender del crudo que viene de Asia o del Medio Oriente. Para el BRICS entonces esto significaría que perder una palanca importante en América Latina ya no tendría a Venezuela como un puente energético ni como una voz política en foros internacionales. Un segundo punto de esto sería el golpe sería más político que económico. Digo esto porque el BRICS seguiría fuerte con países gigantes como China, India y Brasil, y con los nuevos miembros de Irán, Egipto o Emiratos Árabes, pero perderían entonces a Caracas como un socio estratégico en la región. Es decir, esta narrativa de lo que se vive en el mundo, de la lucha por los bloques, sanaría menos a Latinoamérica, pero estaría menos unificada también. El tema financiero hoy que vive el BRICS impulsa entonces el uso de monedas locales en el comercio y en el desarrollo. Por eso, el nuevo banco de desarrollo para financiar estos proyectos decide volver a los organismos tradicionales como el FMI o el Banco Mundial. Eso resta la visibilidad a la alternativa y ofrece al BRICS ahora que hay otro escenario. Puede que Venezuela, aún con un nuevo gobierno, no se case solo con Occidente, pero podría jugar entonces en los dos mejores lados o mejor relacionados, que estos obviamente son Estados Unidos y Europa, para levantar las sanciones, atraer entonces a inversionistas, por ejemplo como China o Rusia. Ese camino multipolar le permitirá entonces negociar condiciones para su petróleo y mantener entonces lo que son las relaciones comerciales con Asia, el BRICS, donde se perdería entonces el apoyo político, pero como un socio práctico para el tema energético. En todo caso, esto sería un golpe que perdería un aliado clave en el Caribe, justo en el momento que está más bajo presión internacional. Para China sería un poco distinto. ¿Por qué sería un poco distinto? Bueno, porque aunque se pierda la influencia política, seguiría siendo un gran comprador de petróleo y podría entonces renegociarse sus contratos con Caracas y, ojo, con la OPEC. Venezuela es el miembro fundador, así que cualquier incremento de su producción tendría que coordinarse con con el resto del cartel, que es lo que hoy se especula, y podría entonces tenderse en el mercado y presionar a los precios o a la baja. Es decir, que si Venezuela se aleja del BRICS después de que Maduro caiga, entonces el bloque se derrumba, pero también pierde fuerza simbólica en América Latina. Occidente, por un lado, ganaría una fuente de energía. Esta fuente de energía sería estratégica por el tema del crudo, del petróleo venezolano. Entonces se encontraría de nuevo en su camino hacia Estados Unidos y Europa. Y la geopolítica entonces en el Caribe estaría dando un giro estratégico y se movería entonces esta geopolítica hasta Washington. El BRICS seguiría siendo de gran peso global en el mundo, pero su narrativa entonces cambiaría. ¿Por qué cambiaría? Bueno, imaginémonos que Nicolás Maduro cae en Venezuela. Llega un nuevo gobierno y este nuevo gobierno entonces, en vez de mirar a Rusia, de mirar a China, de mirar a Occidente, ese giro tendría el protagonista principal en Estados Unidos. Y al tener este protagonista principal en Estados Unidos, aquí no estaríamos en el juego de potencia. ¿Por qué? Bueno, porque Washington lleva años
décadas, más de dos décadas, con Venezuela en la mira. Primero por el tema del petróleo, después por el chavismo y también su alianza con las potencias rivales. En un escenario post-Maduro, entonces diríamos que Estados Unidos tendría la oportunidad perfecta para recuperar su influencia en un país que tiene las mayores reservas del petróleo, del crudo en el mundo. Entonces tendríamos un vecino estratégico en el Caribe. Además, un territorio que le permitirá entonces contener el avance de China y Rusia en América Latina. Es decir, que este avance le permitiría que nos haríamos la siguiente pregunta, que ¿a dónde iría entonces Estados Unidos? Con esto podríamos reflexionar que las sanciones, no por simpatía, sino porque le conviene a estas negociaciones asegurar un suministro de energía en un contexto global inestable, en los conflictos del Medio Oriente. Estas tensiones también se remontarían al estrecho de Hormuz y Rusia entonces tendría una guerra en Ucrania, no solo por el petróleo venezolano pesado, sino también cercano al Golfo de México, que es el punto más estratégico, y se convierte entonces en un recurso valioso. Este recurso valioso sería para estabilizar precios y garantizar que las refinerías norteamericanas no dependan de otras regiones. En segundo plano sería también el control político y financiero. Washington entonces impulsaría lo que Venezuela regrese a los organismos internacionales. Estos organismos internacionales dominados por Occidente, como ya mencioné antes, como el FMI o el Banco Mundial, ofreciendo préstamos de reestructuración de deuda a cambio de reformas internas. Estos cambios se resaltarían en el espacio del nuevo desarrollo del BRICS y se reduciría entonces la narrativa de una sostenida alianza con Moscú y Pekín en la parte de Rusia. También hay un elemento clave de seguridad que es Estados Unidos. Estados Unidos no sería Venezuela como un socio estratégico, lo vería como un punto clave para desarticular la presencia rusa iraní en el Caribe, donde Moscú ha tenido maniobras militares conjuntas con el Teherán y que se ha buscado acuerdos de cooperación para Washington. Garantizar el petróleo, que Venezuela sea parte del BRICS. Ahora bien, esto no sería gratis. ¿Por qué no sería gratis? Bueno, porque Estados Unidos pondría condiciones claras, apertura del mercado para garantías para sus petroleras como el Chevron, cambios de gobernanza del PVCA y sobre todo un alineamiento político mínimo contra Rusia e Irán. La jugada sería presentar esa apertura como un regreso de Venezuela a la comunidad internacional, cuando la realidad sería un rediseño que se estaría reformando en América para entonces cambiar las influencias internacionales y el juego de potencia. Es decir, que ¿cómo impacta esto al BRICS? Bueno, esto impacta al BRICS de tal manera que pierde mucho más que un socio estratégico, pierde un aliado político. Entonces su retórica contra el dólar y su visión multipolar estaría cambiando en Venezuela, y la voz latinoamericana dentro de cada bloque queda casi reducida. Brasil además tiene sus propias contradicciones internas en Occidente. China perdería un espacio natural en el Caribe. Rusia perdería entonces un aliado diplomático y militar, y su pulso contra Washington. Irán quedaría más aliado a estos temas. ¿Por qué? Bueno, porque la intervención de Estados Unidos entonces sería en Venezuela, en post-Maduro. No solo sería en su economía, sino que sería una geopolítica total en Washington, que se aprovecharía entonces de ese vacío, que volvería a el control energético y a frenar entonces el avance con sus rivales en el Caribe, como una zona bajo su influencia directa. El BRICS seguiría
siendo fuerte en Asia y África, pero América Latina entonces estaría debilitando y Venezuela entonces entraría en un lugar de ser el estándar, digamos que de la multipolaridad, pasaría a ser entonces el ejemplo de cómo Estados Unidos podría entonces reconquistar el terreno perdido que perdió en su propio territorio. Y esto